Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Señores, indiscutiblemente que el tema de hoy gira en torno a las posiciones encontradas respecto al tema de la vuelta a clase. Por un lado, el Colegio Médico Dominicano haciendo recomendaciones de las clases presenciales. Por otro lado, el sindicato que aglutina a los maestros y maestras, la Asociación Dominicana de Profesores, llamando a no asistir, y el Ministerio de Educación, bueno, diciendo que tiene todas la situación bajo control, que todas las medidas han sido tomadas para que los chicos y chicas vuelvan a las clases presenciales sin que esto pueda implicar mayores riesgos. En esa discusión, señores, nosotros ponemos precisamente en riesgo de nuevo dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el tema de la salud, por otro lado, el tema de la educación. Es el día de hoy, matizado por supuesto por el Código Penal, que ha sido dejado sobre la mesa y que simplemente le ha explotado en las manos al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, como se había previsto. Y por otro lado, dos temas que tienen que ver con el tema medioambiental. 3 incendios en Bauruco porque a un carajo se le ocurrió poner a criar 5 vaquitas. Esto lo vamos a desarrollar en esta transmisión del día de hoy, no sin antes agradecer como siempre a Cooperativa Mamoncito. Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Cooperativa Mamoncito, que nació en Monción para toda la nación. Y por supuesto el agradecimiento a Sardinas Dimar, pero más agradecimiento a todos ustedes que nos dan seguimiento a través de esta transmisión que hacemos cada día, este esfuerzo, ¿no? Extraordinario de parte nuestra, porque hacemos las cosas que nos gustan, y por supuesto el seguimiento que les da. Denle like si les gusta, como siempre le pedimos. Suscríbanse, por favor, suscríbanse a los que no lo han hecho. Vamos avanzando, vamos creciendo. Pues bueno, muy controversial el tema que tiene que ver con la vuelta a clases. Esto necesariamente está vinculado con todo el tema de la pandemia, el tema de la quinta ola, en este caso, según las autoridades, que una no sabe cuáles son las indagatorias que han hecho, matizada por la Omicron, altamente contagiosa, a la que simplemente habrá que sobrevivir, con la que necesariamente habrá que convivir, más no sabemos si en medio primero de las pocas restricciones que hubo respecto a muchas actividades que se realizaron durante el mes de diciembre, religiosas, artísticas, más la convivencia y, por supuesto, actividades propias de la época, reuniones familiares y demás, sin que se produzcan ningún tipo de restricciones de parte de las autoridades, y unos resultados que se anticiparon porque las predicciones y previsiones eran para que se produjeran ya avanzado el mes de enero, a mitad, la segunda semana del mes de enero. Bueno, pues nosotros nos pasamos ya prácticamente final de año con toda una avalancha de Omicron, de contagios y demás. Al ser una variante tan profundamente contagiosa, que reinfecta con tanta facilidad a los ya vacunados, pues Omicron simplemente ha provocado una gran perturbación, ¿no? Y muy razonable respecto a algunas expectativas. Cierto que se produjo la avalancha, la ola, que es la quinta en este caso, en momentos en que estábamos de licencia o en vacaciones a propósito de la Navidad de los muchachos y muchachas en las escuelas y universidades. Ahora la situación se torna bastante complicada. Hemos visto como en países, por ejemplo, como Israel, con un 100% de su población vacunada, respecto a República Dominicana, que todavía yo no sé si llegan al 70% los que se aplicaron la primera dosis, en un país como Israel, donde hay ciertos niveles de disciplina que no es comparable con República Dominicana, y por supuesto donde hay un sistema de salud que no desbordaría con tanta facilidad,
presumir o pensarse que en este caso lo que se ha estado pretendiendo es que, como en ese país, como ocurre en Francia y otros países más desarrollados, donde ha habido mucho más disciplina para seguir los protocolos y lo que tenemos a la mano para enfrentar todo el tema de la COVID, pensar y suponer que se estaría implementando algún ejercicio que, como en el caso de Israel lo han dicho de manera muy clara, abierta, como a modo de prueba, se está procurando la infección colectiva para tener la inmunidad de rebaño. No obstante a esto, los riesgos siempre son y son muchos, porque claro está, si es cierto que Omicron en la misma medida en que contagia es menos letal, no menos cierto es que hay una población que es bastante vulnerable y que estaría exponiéndose también en estos casos. De esto le hablamos para caer entonces en el tema que tiene que ver con la vuelta a las clases. Las posiciones del colegio, de la Asociación Dominicana de Profesores, que pudiera ser entendible en tanto no estuviese permeado esa entidad, como muchas entidades también oficiales. No vayan a pensar que lo estamos diciendo porque aquí se trata de la ADP, que en este caso está dirigida por y permeada por partidos de oposición, lo que es muy lamentable, ¿no? Que estos sindicatos estén permeados por partidos políticos, y eso precisamente llena de suspicacia en el sentido de que si las preocupaciones son realmente por la salud de la gente o si son posiciones político-partidarios que a costa incluso de la salud de la gente o de la posibilidad de que se avance en términos educativos, bueno, pues entonces se esté asumiendo la posición de colocarse en contra de que se produzca la vuelta a clase. Yo, la verdad, lo que quiero es poner sobre la mesa los pros y los contras, porque no puedo asumir una posición acabada en el sentido de que sí se vuelva a clase o que definitivamente nos sigamos retrasando. Retrasarnos implica, por ejemplo, que vamos a ampliar esa laguna que tenemos y que implican las clases virtuales en un país donde los niveles de pobreza, donde las limitaciones en términos de la tecnología, donde las limitaciones incluso en términos de servicios, que como el eléctrico sería fundamental en muchos casos para que esto pudiera fluir. Y bueno, estamos hablando de un renglón importante de la población que en el tiempo ha acumulado esa deuda, que es la deuda de la educación, y que ha sido, por supuesto, con mucha perversidad, parte de lo que han procurado los distintos gobiernos, y por tanto nos colocan a nosotros en sexto grado. En ese sentido es una gran preocupación que sigamos retrasándonos en términos educativos. Por el otro lado, entonces está, y no lo tenemos claro, a qué se estaría apostando desde lo oficial en este caso. Si es procurar lo que está pasando en países que como Israel o Francia o Italia, países o Suecia, con niveles de educación muy altos y con control precisamente y con una salud garantizada, entonces a mí me parece que sería un juego bastante riesgoso y muy peligroso en un país que se desborda fácilmente. Todo nuestro sistema sanitario y nuestro sistema hospitalario no tendrían cómo responder. ¿Qué es lo que habría que hacer ahora? Bueno, tenemos la posición del Colegio Médico Dominicano, y tú dirás, bueno, pero si los que son la gente de ciencia están diciendo que sí y sugiriendo que sí, que se vuelva a clase, estaría entonces, suponemos que las cosas bajo control. Pero volvemos al tema de las limitaciones educativas. Pero además, ahora salen a relucir también elementos que, como las sociedades especializadas nos cuentan, que no fueron invitadas a la reunión del gabinete de salud en la que se tomó la decisión del retorno a las aulas. Pero otro elemento interesante que también empieza a bailotear en esto es que instituciones que como Educa, que responden al sector empresarial, indiscutiblemente, eso todos lo sabemos, pues pudiera entonces estar eso igual sujeto a los mismos prejuicios, ¿verdad? O a la misma suspicacia que genera las posiciones, por ejemplo, del sindicato que aglutina a los maestros y maestras.
problema de intereses, en ese caso empresarial, en aquel caso político partidario, por encima de los grandes perdedores en este caso, o por el tema de ponerse a que se quebrante su salud, o por el tema de producir un gran retraso en términos de la educación. El problema es bastante complejo en este momento. Mientras tanto, ya la ADP ha llamado a sus maestros a que no se incorporen a las aulas por los riesgos de contaminación, mismos riesgos que corren también los médicos que están en primera línea, en los hospitales también atendiendo. Entonces, ¿qué es lo que en este caso yo creo que habría que hacer? Yo creo que tienen que sentarse los diferentes sectores que confluyen para tomar la decisión, hacerlo pensando en esa población estudiantil, pero también en la salud de la gente, mucho más allá de los negocios por encima de la salud o por encima de la educación, ¿no? Porque aquí también se está hablando de dinamización de la economía. En tanto se vuelve a la clase, se dinamiza la economía, porque eso mueve todo el sector productivo o muchos espacios de los sectores productivos. Es una situación compleja, complicada, la que tenemos en este momento, porque aquí de ninguna manera se puede apostar a la inmunidad de rebaño. Imposible. Si se hace a expensas de un contagio masivo en un país donde fácilmente se puede ir de las manos y se puede desbordar todo el sistema hospitalario. Por otro lado, y muy brevemente, señores, bueno, ya ustedes saben, ahí está. Dice el presidente de la Cámara de Diputados que el Código Penal se va a quedar para la próxima legislatura, y eso era previsible. Puso de relieve de nuevo el tigraje congresual con el tema del Código Penal, eso lo sabíamos. Creo que en la semana pasada habíamos titulado una transmisión hablando de que estaba en estado comatoso o en cuidados intensivos el Código Penal. El procedimiento en este caso es que si fuese aprobada la propuesta que se haría este martes, el presidente Alfredo Pacheco dijo que se quedaría sobre la mesa el Código Penal y tendría entonces que conocerse para una próxima legislatura. Aquí se han visto muchas pifias, se han visto muchas triquiñuelas, pero sobre todo me parece que la genuflexión del presidente de la Cámara de Diputados se ha puesto bastante, muy de manifiesto en el Código Penal. No ha asumido una posición, no ha sido coherente con las posiciones asumidas, como fue, por ejemplo, en principio, antes de asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que en medio de todo esto no tendremos todavía Código Penal, pero lo que sí tenemos es mucha pena por lo que ocurrió con los 3 incendios en Bauruco, considerados de manera intencional y crímenes de lesa humanidad. Señores, vamos a darle like a esta transmisión y por supuesto compártanla, opinen, suscríbanse los que no lo han hecho también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.